De pequeña, hacía stop motion en mis tiempos libres. Hay un amor hacia la creación que siempre me ha impulsado a buscar y buscar más dentro de mis trabajos, dentro de mí. Estas animaciones ya no las encuentro y estaba buscando una manera de recuperar estas imágenes llenas de este amor que tanto me impulsaba. Estoy estancada creativamente. Este sentimiento de estancamiento que me acompaña ahora me recuerda la frustración que siento al intentar revivir esas animaciones de mi infancia, como si, al igual que entonces, las ideas se quedaran atrapadas en mi mente, sin poder materializarse. Llevo trabajando en un guión para una animación estos últimos 2 semestres y he llegado al punto donde tengo que desarrollar el storyboard. Pienso tenerlo listo para dentro de 4 semanas, para dedicarme todo el siguiente semestre a realizarlo. No ha sido un problema la falta de ideas. El problema está cuando hay tantas ideas que solo se quedan en eso, en ideas. Siento que en el momento de traducir estas ideas que tengo en la cabeza a imágenes, me estoy quedando corta. Hay algo en esta historia, en la dedicación que le he metido a este guión, que me impide resolver estas imágenes de la manera más adecuada. En esta historia vemos el viaje de autorrealización de Carlos, quien fue abusado sexualmente por Silvia. A través de la obra vemos sus intentos de superar este hecho, culpándose a sí mismo, alejándola, recordando e intentando olvidar. En este relato, la audiencia va construyendo a través de pistas la relación entre estos dos hasta que llegamos al clímax, donde vemos la imagen completa. Decidí analizar mi protagonista, cuáles son sus deseos, sus necesidades, y concluí que él necesita superar este trauma y desea afrontar a su abusadora. Mi problema era no saber cómo finalizar mi relato. Decidí primero revisar mis trabajos anteriores, que hice al principio de la carrera. Tal vez volver a este momento y ver cómo resolví la estructura de estos me ayuda a pensar cómo podría hacerlo con el mío. Al principio pensé que era una pérdida de tiempo, pero empecé a notar algo. Ambas historias tenían algo en común. Eran historias introspectivas que hablaban de la autorrealización y la búsqueda de la identidad. Sin darme cuenta, había estado explorando temas similares en mis historias, y eso me hizo pensar, ¿por qué no podía aplicar eso a mi proyecto actual? Aunque me di cuenta de que estaba pensando muy en general. Estaba viendo las similitudes entre mis historias, pero no estaba pensando en cómo aplicarlo a mi proyecto. Necesitaba pensar de manera más específica y encontrar la forma de tomar esas ideas generales y aplicarlas de manera concreta. Para mí, las películas deben tener cuatro imágenes principales. La primera es la imagen inicial, que es cómo empieza la película, el primer frame, que cuando se te pone la pantalla en negro y el primer color que ves en la imagen es muy importante, o sea la que sea, es muy importante. Todo te transmite y lo primero que ves en la pantalla es muy importante, entonces pensaría en esa imagen. Pero esa imagen inicial no es un plano.
Eso es lo que hay que recalcar y hay que diferenciar un poco. En esa imagen inicial hay un personaje que está haciendo algo y que me está transmitiendo una sensación. Entonces esa es la primera imagen importante. Y para cerrar el corchete, y por lo que te decía de que pienses, si tú tienes problemas de pensar cómo finalizar una película, piensa cómo la empezaste. Decidí hablar con Camilo, un realizador que me dio algunas alternativas y me compartió ideas para organizar mejor lo que ya tengo. Y aunque todavía siento que la historia está algo dispersa, me hizo saber que no tenía que construir todo desde cero. Me habló de la búsqueda de dos imágenes cruciales en mi corto, pensando como si entre esas dos hubiera una especie de hilo invisible que conecte todo lo demás. Creo tener una idea para la primera, aunque esté algo borrosa. Pensar esta imagen final podría ayudarme a visualizar lo que quiero comunicar. Seguí el ejemplo de su cortometraje, La mejor época de mi vida. Al principio pude encontrar un personaje solitario. La sábana, elemento que ya había sido presentado anteriormente en la historia, es sinónimo de la transformación en el personaje. Quise buscar en películas más personales para mí, para quizás encontrar un patrón dentro de estas. Aquí encuentro un cuarto solitario en el que el protagonista explora y dibuja sus inquietudes en una cometa. En la segunda imagen, el protagonista está acompañado junto a más niños en un jardín volando una cometa. Este elemento no solo nos permite ver el paso del tiempo, sino también un cambio. Podría pensar en un objeto que se repita y que pueda usar como vínculo para la transformación. En The Fire Within, la primera imagen muestra un volcán en plena erupción, pero la última imagen es diferente. El fuego ya se apagó. Lo que queda es un paisaje casi en calma, con ambos personajes de los que se habla en la cinta siendo una celebración de su obra. Me hizo pensar qué cambio quiero mostrar en mi historia, qué queda después de que todo se consume. En Baracoa, la primera y última imagen nos muestra a nuestro personaje Leonel. La diferencia es que en la última está reunido con su mejor amigo. Se vuelven a reunir en un mismo espacio, esta vez con un tono nostálgico, como si este momento fuese de los últimos que van a compartir juntos. O la manera en la que el protagonista enfrenta un cambio físico y la cámara cambia de ángulo para demostrar que hubo un cambio entre la persona que se fue y la que regresó. El aspecto de mi personaje puede hablar de su deterioro, de su transformación. Aquí ambas imágenes encapsulan esta idea idealizada del objetivo que buscan los protagonistas a través de este show de televisión. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Me di cuenta de que ya era hora de dejar de pensar y empezar a hacer. Había analizado referentes y escuchado un punto de vista distinto, pero al final lo que importaba era realizar. Quería empezar a trabajar con lo que había aprendido, entonces me puse a animar. Tanto las imágenes iniciales como las finales tienen una relación explícita en imagen y narrativa, además de algún elemento que une esto. En mi historia, estos objetos son un cigarrillo y una camiseta. Silvia le da a fumar a Carlos por primera vez, justo antes de que él sea abusado, y a lo largo del desarrollo se vuelve un vicio recurrente del personaje, donde este objeto cobra sentido por fin en el final. Por otro lado, la camisa, Silvia se la da y se la pone a Carlos, y esta se convierte en una prenda que sigue usando hasta el presente. Al final de todo, quizás lo que me faltaba hacer era crear. Quizás lo que tenían esas animaciones, mis trabajos previos, era la dedicación. Y siento que de eso se trata el arte, la creatividad, en no rendirse, en no detenerse, porque al final no me puedo quedar solo en eso, en ideas. Y si no experimento, nunca sabré realmente lo que quiero, así que no te detengas. Que hubieras perdido estas animaciones no significa que perdiste tus ganas de crear, tu amor al arte. Sigue creando,
Sigue buscando la última imagen.